En este video se introduce otro sistema de medida angular, el sistema cíclico, con una nueva unidad de medida de ángulos denominada radián, utilizada primordialmente en física, cálculo infinitesimal y trigonometría. Al final del video se espera que el estudiante pueda identificar y entender el concepto de radián, encontrar una equivalencia entre grados y radianes y realizar conversiones, transformaciones de grados a radianes y viceversa. La ruta de aprendizaje empezará con los saberes previos: qué es un radián, cuántos radianes caben en una circunferencia, y terminará con una conexión con una equivalencia entre grados y radianes. Saberes previos. Recordemos primero algunos elementos de la circunferencia. En la escena se muestra una circunferencia con su centro en el punto O. Se llama radio al segmento que une cualquier punto de la circunferencia con su centro. Cuerda. La cuerda es otro segmento que une dos puntos de la circunferencia cualquiera. La cuerda une dos puntos cualquiera de la circunferencia. El diámetro. Un diámetro es una cuerda especial, una cuerda especial que pasa por el centro de la circunferencia. Un diámetro equivale a 2 radios. El radio es entonces la mitad del diámetro. Arco. Un arco es una parte de la circunferencia, de una especie de curva que permite unir dos puntos. Importante distinguir entre circunferencia y círculo. El círculo hace relación al relleno y la circunferencia está representada por el contorno. La circunferencia es entonces el perímetro del círculo. La longitud de una circunferencia equivale o se calcula mediante la expresión 2 por pi por radio, 2πr, 2 por pi por radio, donde r es el radio de la circunferencia. Otros elementos de la circunferencia son la tangente, la secante y el sector circular. La tangente es una recta que corta la circunferencia en un solo punto. Toca la circunferencia en un solo punto y forma con el respectivo radio un ángulo de 90 grados. La secante, por su parte, es otra recta que corta la circunferencia en dos puntos. Y el sector circular es la porción del círculo determinada por un ángulo central formado por dos radios. El sector circular queda entonces delimitado por un arco y por dos radios. Aquí mostramos el sector circular, cómo queda delimitada por dos radios y un arco. No está de más recordar que el área de un círculo se calcula mediante la expresión πr2, pi por radio al cuadrado. De esta parte quiero hacer énfasis en que el perímetro, la longitud de la circunferencia, está determinada por el producto de 2 por pi por radio. Esta expresión permite calcular la longitud, el perímetro de una circunferencia. Concepto de radián. Lo primero que hay que tener claro acá es que el radián no es más que una excelente unidad de medida de ángulos. Otra unidad para medir ángulos. Lo segundo es que, a diferencia del sistema sexagesimal, el radián no va a depender de un número arbitrario, un número aleatorio como 360, sino que
va a permitir una relación directa entre la medida angular y una medida lineal. Retomaremos esta idea más tarde al final del video. Para entender lo que es un radián, dibujemos una circunferencia, tracemos una circunferencia, marcamos su radio, marcamos el centro y ahora copiamos la medida del radio y la trasladamos, la doblamos, digámoslo así, sobre la circunferencia. Se genera entonces un arco de circunferencia con longitud igual al radio. El arco de medida R inicia acá, en este punto K, y termina en el punto P. Ahora, desde el centro de la circunferencia, trazamos otro radio que se conecta con el otro extremo del arco. Esta medida también vale R, ya que es un radio. Analicemos la figura. Tenemos un arco cuya medida es el radio de la circunferencia. El arco subtiende un ángulo central. Además, se muestran dos radios que conectan el centro de la circunferencia y los extremos de ese arco. La longitud del arco es igual al radio del círculo. El ángulo que aquí se forma es lo que se llama un radián. Nótese que hay radios en todas partes. Hay radios alrededor de este ángulo en todas partes. En los lados, tanto en el lado inicial como en el lado final y en el arco. Todas esas longitudes miden o equivalen a un radio y por eso se llama radián. Radián, en este caso, viene de la palabra radio. Según muchos científicos y matemáticos, esta es la mejor manera de medir ángulos, porque estamos midiendo el ángulo con respecto al radio del círculo y la longitud del arco, conceptos eminentemente matemáticos. Entonces, un radián es el ángulo central de una circunferencia cuya longitud del arco es igual al radio. Tendremos un radián cuando el arco mida lo mismo que el radio. ¿Cuántos radianes o radios caben en una circunferencia? Primero buscaremos respuesta de manera gráfica. En la figura se muestra un radián. ¿Qué pasa si se duplica la amplitud del ángulo? Si se duplica la amplitud del ángulo, ahora el ángulo tendrá una medida de 2 radianes. Si triplicamos la amplitud del ángulo, el ángulo tendrá 3 radianes. Nótese que 3 radianes equivalen casi a 180 grados. Se requieren 3 radianes y un poquito más para cubrir un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. ¿A qué te suena esto de 3 y un poquito más? Más tarde veremos que en una circunferencia, en 180 grados caben pi radios o pi radianes. Ahora bien, para saber cuántos radianes caben en una circunferencia, completamos la circunferencia. Listo. Observamos que en una circunferencia caben 6 radianes o 6 radios, 6 arcos también se puede decir, y un poco más. 6 radianes y un poco más. A continuación, en la sección siguiente, encontraremos de manera más detallada y exacta la relación entre grados y radianes. Por lo pronto, de manera visual, establecemos que en una circunferencia caben 6 radianes y un poquito más.
Pero antes de seguir, surge una inquietud. ¿El radián depende del tamaño de la circunferencia? Miremos a ver. Si modificamos la longitud del radio, ¿se modifica el radián? Veamos. Si aquí duplicamos o si hacemos más grande el radio, vemos que el ángulo se conserva. Al cambiar el radio, el ángulo, el radián, se mantiene constante, no cambia. La amplitud del radián sigue siendo la misma. En la circunferencia todavía caben 6 radianes y un poquito más. Entonces, la respuesta es no. Al modificar el tamaño del radio, la amplitud del radián no cambia. Si la circunferencia es más grande, la longitud del arco también es más grande. Crece de manera proporcional. La medida del ángulo en radianes no depende entonces del tamaño de la circunferencia. Relación entre grados y radianes. A continuación vamos a encontrar una relación matemática, una equivalencia que nos va a permitir realizar conversiones entre grados y radianes. Si entiendes la definición de radianes, entonces la conversión entre grados y radianes será muy sencilla. Al inicio del video se planteó que la longitud de la circunferencia, el perímetro, es igual a 2πr, en donde r es el radio de la circunferencia. Perímetro de la circunferencia igual a 2πr. Para saber cuántos arcos o cuántos radios se necesitan para cubrir exactamente la circunferencia, dividimos el perímetro entre r. Cancelando los radios, nos queda que el número de radios equivalen a 2π. Esto quiere decir que necesitamos 2π arcos o 2π radianes para cubrir la circunferencia. Recuerda que en un radián la longitud del arco es igual al radio. Por eso decimos 2π arcos o 2π radianes. Entonces tenemos que una rotación completa equivale a 2π radianes, al tiempo que una rotación completa equivale a 360 grados. Por lo que se puede deducir que un giro completo equivale a 360 grados y un giro completo equivale a 2π radianes. Como ambos equivalen a un giro completo, serán lo mismo. Entonces, podemos afirmar que 2π radianes equivalen a 360 grados o que 360 grados equivalen a 2π radianes. Esto es lo que queríamos conseguir, una relación entre grados y radianes. 2π radianes es igual a 360 grados. Si entendemos esto, podemos derivar el resto. ¿Cuántos son 180 grados en radianes? Dividiendo entre 2, si dividimos entre 2 esta ecuación, obtenemos que 180 grados es igual a π radianes. Es un ángulo llano. ¿Y un ángulo recto? Si volvemos a dividir entre 2, obtenemos que 90 grados equivalen a π medios. Un ángulo recto. Un ángulo recto, 90 grados, equivalen a π medios. Estas tres relaciones son las más importantes para convertir entre grados y radianes. Ahora bien, la mitad de 90 grados son 45 grados y la mitad de π medios es π cuarto. Por lo que escribimos entonces que 45 grados equivalen a π cuarto. No hace falta memorizar estas relaciones, dado que con cualquiera de ellas y con las técnicas de conversión
trabajadas en las clases anteriores, puedes convertir radianes a grados o viceversa. Para finalizar, miremos cuántos grados tiene un radián. Para esto utilizamos una de las equivalencias. Te sugiero que utilices la más sencilla. Pi radianes igual a 180 grados. Usaré el procedimiento conocido como factor de conversión. Partimos de un radián y lo multiplicamos por el factor de conversión. Escribimos un radián y lo multiplicamos por el factor de conversión. Colocamos 180 en el numerador y pi radianes en el denominador. Simplificando y realizando operaciones, se obtiene que un radián equivale a 57,29 grados. Un radián es poco menos de 60 grados. Podemos redondearlo a unos 57 grados aproximadamente. Bueno, hemos llegado al final del video en el que definimos el concepto de radián y encontramos una equivalencia entre grados y radianes. 360 grados es igual a 2 pi radianes o 180 grados igual a pi radianes. Antes de despedir, digamos que los radianes surgen por la necesidad de la comunidad matemática de encontrar una unidad angular de naturaleza matemática que involucrara números, no ángulos. De esta búsqueda surge el radián, un ángulo que solo va a depender de la longitud del arco y del radio de la circunferencia. Los radianes facilitan los cálculos matemáticos y permiten medir ángulos por la distancia recorrida. Ampliaremos esto en el siguiente video sobre la longitud de arco. Nos vemos en el siguiente video.